Hola a todos, mi nombre es Raudo Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube. Y hoy vamos a hablar de Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía se encuentra sumergida, está entrando y está profundizando una crisis fiscal, económica y sobre todo inflacionaria. ¿Por qué? Porque en Turquía el gobernante de turno, que es Erdogan, que los turcos lo pronuncian Erdogan, aunque se escribe con G, Erdogan, está llevando a cabo una política económica absurda y está comenzando a pagar el precio por ella. Los precios están aumentando de una manera vertiginosa. La inflación solo para este año ya se sitúa en 20% y eso es muchísimo. Si usted toma en cuenta que Turquía fue inclusive candidato a ser miembro de la Unión Europea. ¿Por qué no llegó Turquía a ser miembro de la Unión Europea? Por la sencilla razón de que no cumplió los requisitos que le exigió la Unión Europea para ser miembro de la misma, eh, cuando le exigió a Turquía cumplir, por ejemplo, con los derechos humanos y los derechos de la minoría en su país, de los turcos. Los turcos son casi el 20% de la población de Turquía, los kurdos, y ellos hablan su propio idioma y tienen su propia cultura, sobre todo en la zona de Anatolia. Eh, y los turcos lo tienen a ellos totalmente presionados, perseguidos, no le permiten hablar en su idioma. Entonces la Unión Europea le dijo, si tú quieres ser miembro de la Unión Europea, a Erdogan cumple con tal y tales cosas. Democracia, respeto a los derechos humanos, respeto por la minoría, libertad cultural para las minorías en su país. Y todo esto fue rechazado por Erdogan. Turquía es de los países islámicos el más cercano a Occidente. ¿Por qué? Porque cuando cayó el régimen otomano, que fue esa gran civilización formada por los turcos, que dominó esa gente llegaron hasta España, duraron 700 años con parte de España dominada. Fue un gran imperio, el imperio otomano, y la cabeza del imperio otomano era Turquía. Cuando el imperio otomano cae, eh, y Kemal Atatürk funda la República de Turquía. Kemal Atatürk era un militar turco que se había dado cuenta de que el Imperio Otomano había caído porque se había quedado tecnológicamente detrás de Occidente. Y él decidió que para que Turquía pudiese resurgir como potencia tenía que fijarse en Occidente. Entonces, él hizo de Turquía una república laica, que antes era el Imperio Otomano dominado por el Islam, donde todo se basaba en las leyes del Islam, y Kemal Atatürk se dio cuenta de que siguiendo ese concepto, Turquía no iba a poder disminuir la distancia que tenía con Occidente en progreso tecnológico. Entonces, ¿qué hizo Kemal Atatürk? Kemal Atatürk eh, eh, llevó a Turquía a la separación de poderes, llevó a Turquía a la democracia y llevó a Turquía a la separación de la religión y el Estado. Es decir, él eh, hizo en Turquía, que era un imperio islámico, la separación de la religión islam del Estado islam, de que no tuviera una cosa que ver con la otra. Prohibió, por ejemplo, el uso obligatorio, el uso de estas cosas que usan los musulmanes en la cabeza y estos trajes que ellos utilizan en las oficinas públicas. Y todo eso. Y cambió el alfabeto que ellos utilizaban, que era, si no me equivoco, el alfabeto árabe, y lo cambió al alfabeto europeo, para que los turcos escribieran con el alfabeto europeo. Y introdujo dentro de ese marco la democracia. Eso hizo de Turquía, entre los países islámicos,
cuando comenzó a pasar el tiempo, el país más moderno, donde las personas tienen más libertades dentro de lo que es un país islámico y donde las mujeres tienen más derechos. Pero ¿qué sucedió? Que con el paso del tiempo, la mayoría, sobre todo la mayoría poblacional que se encuentra en las zonas rurales, esa gente siguieron manteniendo su costumbre islámica y no estaban contentos con lo que hizo Ataturk de traer democracia, libertades económicas, libertades para minorías, libertades para las mujeres, separación de la iglesia-estado y crisis políticas, crisis económicas llevaron a que Tayyip Erdogan, quien es presidente del año 2014, asumiera la presidencia de Turquía. Y Erdogan llegó siendo candidato de un partido islamista. Y su política de Estado es la de hacer de Turquía otra vez un país islámico. Y él va poco a poco eliminando todas las cosas que Kemal Atatürk, el padre de la República Turca, introdujo en la República de Turquía y va avanzando fuertemente en el islamismo del Estado turco. Claro, no lo ha hecho sin tener en contra a mucha gente que quiere mantener aquello que introdujo Atatürk. Por eso hace poco le intentaron dar un golpe de Estado, hace 2 o 3 años, que él con una represión terrible pudo dominar. ¿Qué tenía a su favor Erdogan hasta ahora? A su favor él tenía que la economía turca estaba en crecimiento. Y a la economía turca estaba en crecimiento, automáticamente bajaba el desempleo y bajaba la pobreza. Y al bajar la pobreza, a la gente le iba mejor y eso cayó, ya eso venía desde atrás, pero esa fase cayó cuando Erdogan llegó al poder y él recibió los frutos de esas políticas que se habían aplicado en Turquía, políticas liberales en cuanto a economía, que no eran hechas por Erdogan, porque eso es lo que está pasando ahora, que como él ha comenzado a cambiar todo lo que se había hecho hasta ahí, ya la parte económica le está fallando. Y el pueblo pensó que el crecimiento económico se debía a la política de Erdogan. Y por eso él tenía la mayoría de la población votando a su favor. Y cuando él comenzó a implementar o a desmontar las políticas de Atatürk en cuanto a disminuir la influencia del Islam en el Estado turco, y él comenzó a revertir eso, aumentando la influencia del Islam en el Estado turco, muchos musulmanes turcos se sentían contentos y le daban el apoyo. ¿Qué ha comenzado a suceder? Como les dije, Erdogan, por razones políticas, racistas y poco democráticas, decidió no cumplir con las cosas que le pedía la Unión Europea para que Turquía fuera miembro de la Unión Europea. Él no quiso darle más derechos a las mujeres, no quiso darle más derechos a las minorías kurdas en Turquía, no quiso disminuir la influencia de la religión islámica en el Estado turco, al contrario, la quiso aumentar, y por eso la Unión Europea rompió las conversaciones que llevaban con Turquía para que Turquía fuera miembro de la Unión Europea. Cuando se aleja la posibilidad de Turquía ser miembro de la Unión Europea, comienzan también a alejarse las perspectivas de recibir inversiones. Y Erdogan también comienza a hacer problemas en la OTAN, que Turquía es miembro de la OTAN, que se llama en inglés la NATO, que es el acuerdo militar del Atlántico Norte que tienen los Estados Unidos con Europa Occidental y Turquía, para combatir lo que en aquel tiempo era la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia. Y él comenzó también a alejarse de la OTAN, de la NATO. Se acercó a Putin, se acercó más a los regímenes
dictatoriales de forma islamistas. Y todo eso ha comenzado a pasarle facturas a Turquía, donde la situación económica, que es la principal fuente de problemas para Erdogan ahora mismo, porque es la que le está llevando a la población a ponérsele en contra. La lira turca ha perdido como 30% de su valor solamente en este año, la pobreza ha aumentado, los turcos se dan cuenta de que las cosas cuestan cada vez más caras y Erdogan sencillamente se niega a cambiar su política. Pues bien, yo espero que el pueblo turco quite a Erdogan de ahí. Erdogan no es más que un tirano, un charlatán, amigo de todos los dictadores que hay en el mundo. Él mismo quiere implantar una dictadura en Turquía. Y yo creo que si Erdogan sigue como va, en las próximas elecciones en Turquía, que serán en el año 2023, va a perder las elecciones. Pero claro está, yo me imagino que él hará lo mismo que Daniel Ortega en Nicaragua, que Maduro en Venezuela, que Putin en Rusia, y sencillamente va a decir que él ganó las elecciones. Y nada, el pueblo turco es un pueblo muy orgulloso y que no le aguanta mucha mierda a nadie. Cuando ellos ven que las cosas le están yendo mal y que no va a cambiar, cuando ellos vean eso, ellos a Erdogan le van a dar su patada en el trasero que él se merece. Y nada, este fue el vídeo para hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Y opina qué tú crees sobre el papel de Erdogan en la geopolítica internacional, de lo cual en ese vídeo no hablamos ahora, porque si no el vídeo sí va a ser demasiado largo, porque Turquía tiene material para hablar durante mucho tiempo sobre ella. Es un país grande, es un país, un jugador en la política internacional, y es interesante darle seguimiento a lo que sucede allí. Yo tengo muchos amigos turcos. Uno de mis mejores amigos es turco, que trabaja conmigo. Y nada, un día de esto me daré una vuelta por Turquía. No está muy lejos de aquí, de Alemania. Voy a ver si me paso por ahí, aunque sea una semana o 10 días en Turquía, visitando ese país que es culturalmente hablando tan rico y que tiene una historia tan larga y tan interesante. Yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Hasta el próximo vídeo.